Bueno, muy buenas noches a todos. Llegamos a la segunda reunión del mes de octubre, mes que hemos iniciado una recta fuerte respecto de interrogarnos sobre el oficio del psicoanalista, las invenciones en la cura respecto de los síntomas contemporáneos. Estos síntomas que podríamos llamar patologías del acto, que podríamos llamar los síntomas del sujeto que se patentiza en lo real, los síntomas del exceso de goce, obviamente. Y bueno, yo después les voy a pasar un escrito que es mucho más amplio, tiene toda una introducción respecto de lo que quiero hoy hablar más detenidamente. Esa introducción tiene que ver, por un lado, con algunas muy breves ideas, consideraciones filosóficas acerca de, podríamos decir, el mal radical. Mal radical que ya está pregonado en la Biblia, en Platón, en la Biblia, en Job, en Platón en la apología de Sócrates, en Plutarco. Plutarco fue el primero que dijo el hombre es el lobo del hombre, bueno, etc. En Kant, en Thomas Hobbes, etcétera, etcétera. Y en lo que me divertí el fin de semana fue en buscar el texto bíblico de Job, es interesante, y encontrar allí la mención al Leviatán. El Leviatán, bien, perfecto. Bueno, esto lo hago, ya les digo, para relajarlos un poco, cómo fui pensando estas imágenes que tan lindas las logra Diana Castro Sotelo, a la cual también agradezco porque siempre hace los flyers. Igual hay colaboradores, Olga con todo lo que es la tecnología, el Zoom, las grabaciones, las ediciones, bueno, tiene muchísimo trabajo con eso. Diana con los flyers, Alejandra Politi suele sacar fotos. Bien. ¿Cómo fui pensando de esta clínica de la angustia contemporánea? Bueno, después voy a decir algo respecto a esa angustia. Primero, como un enredo de ideas. Después, cómo me meto dentro del frasco. No salgo. Y después, cómo me descompuse. Ya no doy más de llanto, ya estoy totalmente descompuesto respecto del llanto. Bien, miren, ahí tienen una imagen del Leviatán. Leviatán en la Biblia está descrito como una serpiente, un monstruo marino, en donde las imágenes son divertidas, en donde, bueno, digamos, una penitencia ser enviado al fondo del mar y que el Leviatán te trague. Es como una serpiente marina. Lo interesante es que este Leviatán, fotos que saqué de internet, hoy es uno de los muñecos de Disney, ¿no? Es un robot de Disney. O sea, Leviatán, desde la época bíblica hasta los días actuales, con estos
tipo de monstruos y demás que tiene Disney, ¿no? ¿Vieron los muñecos robots? Leviatán siempre nos ha acompañado y siempre Leviatán es una alusión a la maldad, a que la maldad existe. Dejo por lado de ustedes el leer, puse 5 renglones de cada cosa, ¿verdad? 5 renglones de qué pasa con Job en la Biblia, después se van, buscan la bibliografía, la buscan y listo. También les envié por WhatsApp los conceptos de Freud respecto del mal, desde pulsión de muerte, desde los trabajos de la guerra, las cartas con Einstein, el malestar de la cultura, etcétera, etcétera. Podríamos decir son los trabajos políticos de Freud, que siempre se ocupó del tema. Desde, el proyecto en donde, bueno, ese semejante puede ser digamos, el poder auxiliador y a su vez el enemigo. O sea, desde 1895, Freud ya conceptualizó esta cuestión de un mal que es una maldad, que es constitutiva. Lo mismo, les mandé un capítulo de mi tesis de doctorado en psicología social, y lo mismo con Lacan, en donde me tomé el trabajo, bueno, como uno hace una tesis, de buscar todos los antecedentes en Lacan, desde causalidad psíquica, desde el caso Ené, desde diversos, la familia, desde psicoanálisis y criminología, es decir, son escritos del primerísimo Lacan, casi algunos dicen del Lacan psiquiatra. Y el hombre ya estaba muy preocupado por lo que marcamos los otros días, sobre todo la debilitación, el debilitamiento de la autoridad paterna y por un lado eso, y por el otro lado, en funciones del psicoanálisis en la criminología, lo que él dice es que está preocupado porque los legisladores que se tendrían que ocupar de hacer leyes, pues se ocupan del marketing. Tanto que han perdido como la noción del valor que tiene una ley. Vale para su época, para Francia, etc. Pero es algo a tener en cuenta. No en especial para un gobierno en especial, sino en general para el mundo en que vivimos, en donde lo que falla es la ley que acote al goce. Bueno, después van a encontrar en el escrito la diferencia entre lo que es la violencia, que es la manifestación en acto más fuerte que se padece en la actualidad, de lo que es la agresividad. Está en el ensayo de Espejo, está en la tesis 4 del trabajo de la agresividad en psicoanálisis. Y yo voy a comenzar hoy con una referencia del seminario 5.
en donde Lacan dice la violencia es lo opuesto a la palabra. No es la palabra, incluso exactamente lo contrario. Lo que puede producirse en una relación interhumana es o la violencia o la palabra. Si la violencia se distingue en su esencia de la palabra, se puede plantear la cuestión de saber en qué medida la violencia propiamente dicha, para distinguirla del uso que hacemos del término agresividad, puede ser reprimida, pues hemos planteado como principio que solo podría reprimir lo que demuestra haber accedido a la articulación significante. Es muy interesante esto, a tener en cuenta. Solo se puede reprimir, solo puede tener como destino la represión aquello que accedió a la articulación significante. Dice aún, si lo que corresponde a la agresividad llega a ser simbolizado y captado en el mecanismo de la represión, desde lo que es analizable, incluso de lo que es interpretable, ello es a través del asesinato del semejante. Latente en toda relación imaginaria. ¿A qué se refiere con esto? A lo que yo decía respecto de Freud y el proyecto. Sí. Si se reprime es porque entró en la articulación significante. Si se reprime es porque la ambivalencia afectiva que deja el complejo de castración, o sea, que deja el Edipo y su consecuencia, el complejo de castración, justamente en esa ambivalencia tenemos la raíz del odio-enamoramiento. Y podríamos decir que, bueno, que si entra en represión es porque lo que está en juego en ambivalencia es esa cuestión, esa intención, podríamos decir, del parricidio, esa intención del asesinato del semejante. Eso está en formaciones del inconsciente, van a encontrar la página. Y yo digo, bueno, cabe preguntar, el atravesamiento que realiza la cadena significante respecto de la pulsión, ¿a qué conduce? ¿Se acuerdan lo que habíamos visto hace unos meses? La cadena significante atravesando el circuito de la pulsión. Y Lacan responde, yo pregunto, ¿a qué conduce? Y Lacan dice, a la identificación del sujeto con el gran otro. En tanto que el gran otro, articula la distribución de los recursos que pueden responder a la necesidad. Pero destaca que no resulta así, por el solo hecho de que es preciso tener en cuenta el trasfondo de la demanda. Meses atrás nos implicamos en trabajar la demanda. O sea, si bien el gran otro es el que articula la distribución de los recursos, no se trata de recursos que puedan responder a la necesidad, sino que en el trasfondo está la demanda.
aunque solo fuese, dice Lacan, para explicar la articulación del sujeto en un orden que existe más allá del orden de lo real y que nosotros llamamos el orden simbólico, que lo complica, que se superpone a él, a lo real, que no se adhiere a él. O sea, se superpone con lo real, pero no se adhiere a lo real. Miren qué interesante decir que el orden simbólico lo complica. Pero ya están considerando un sujeto, podríamos decir, caído en lo real, patentizado en lo real, como decimos hoy en día, y digamos, en esta cuestión del trasfondo de la demanda, bueno, creo que nosotros tenemos que poder pensar que bueno, que uno de nuestros trabajos es acompañar al sujeto a que pueda demandar, porque eso le permite una articulación en lo simbólico y no quedar caído en la patología del acto. La violencia, y cuando me refiero a la violencia, a ver, lo había puesto en la introducción y me olvidé, pero cuando me refiero a la violencia, me refiero a todo tipo de violencia, a las automutilaciones o a los feminicidios, por así decir, a los asesinatos. Bueno. La violencia acalla la palabra. En el lugar del decir aparecen el golpear y el ser golpeado. Lo real del cuerpo invade lo simbólico. Y en ese instante desaparece el entramado que sostiene al sujeto. Es decir, el entramado significante. Esa articulación de, como es, cuentas de un collar, ¿no? Hecho de anillos que se articulan con otros anillos, etcétera, etcétera. Ese entramado se cae y queda ahí el sujeto como un cuerpo. El golpe o el insulto aparecen sobre el cuerpo de un sujeto, dejando sus marcas y produciendo un fenómeno de desestabilización y de desestructuración psíquica. Esto supone que la violencia se exime del plano simbólico sin ser significante. Constituye un acto, mientras que la agresividad se encuentra en el plano imaginario. Ahora bien, cuando estas situaciones se vuelven sistemáticas, arrasan con la subjetividad y se inscriben en el sujeto que lo sufre como un hecho traumático. De este modo, se constituye como un acontecimiento de la vida del sujeto que por su intensidad no puede responder a él adecuadamente, generando efectos patógenos. Bien. Bueno, es importante salir del seminario 5, salir del seminario 10 y entrar en el seminario 14, el seminario de la lógica del fantasma. No los voy a invadir con el grafo del cuadrángulo. Son herramientas, si quieren, lo pueden buscar, leer, etc. Pero yo he tratado, más vale, lo que me interesa no es explicar una herramienta gráfica, sino rescatar
el yo no pienso, yo no soy. Esa dupla, yo no pienso, yo no soy. Que está desarrollada en el Seminario de la Lógica del Fantasma, en donde Lacan vincula el yo no pienso con el ello y el yo no soy con el inconsciente. O sea, el yo no pienso con el ello y la pulsión y el yo no soy con el inconsciente y el deseo. Esta diferenciación, dice Lacan en el Seminario 14, es el punto de origen estructural necesario para fundar la existencia de eso que se llamará sujeto del inconsciente. Si bien Lacan retoma el cogito cartesiano, le interesa transformarlo y lo hace. Toma la idea y la transforma, igual que con lo, no sé, con lo que hace con Hegel, con Merleau-Ponty, con Heidegger. ¿Qué transforma? Dos cosas. Uno, sitúa de un modo novedoso la relación entre el objeto A en su dimensión de goce, como objeto pulsional, y el ser. Es decir, es muy importante este seminario en cuanto comienza decididamente a plantear el objeto petit A en la dimensión de goce, como objeto de la pulsión. Y ahí articula esa cuestión con el ser. Por el otro lado, también articula el objeto A con el falo, en tanto que menos fi, es decir, con la relación falo-castración. Del lado del objeto A, diferenciando algo que la gramática francesa lo tiene como muy incorporado, que es el moi y el je, predicativo. Y el je, como un sujeto formal, es el sujeto gramatical, y Lacan va a decir, es el conjunto vacío. Más, tiene una metáfora que me gusta mucho, y es, al je nada lo amuebla. No hay nada en su interior, pero tiene dos características. Uno, postular una existencia. Dos, el sujeto queda reducido al conjunto vacío, y entonces Lacan dice, ese es el elemento forcluido estructuralmente. Es muy importante esto. ¿Sí? Es el elemento producido por la castración, es ese elemento que se sustrae, y eso es estructural. Lo cual condiciona que algo retorne en lo real. O sea, que hay algo estructural que tiene que ver con el je, que si bien es un conjunto vacío, el je nos da la noción de existencia, y el je, en tanto lo forcluido, condiciona el retorno de lo real. Lo que retorna en lo real es específicamente, dice Lacan, el detritus, es decir, el desecho, los restos, la basura. Y él dice, esas basuras que dejan las civilizaciones humanas. Y entonces se pregunta, es un recorte que estoy haciendo, pero están las páginas,
¿Dónde poner la basura de la producción de la ciencia? Me parece una pregunta sumamente actual y es del año 60. Y entonces dice, la verdad de la alienación reside precisamente en ese desecho, que es el objeto petita. Fíjense qué torsión que está haciendo llegando a los años 60. La alienación que le interesa ya no es una alienación al gran otro, sino que es la alienación al desecho. Es decir, la alienación lo que tiene de verdad es que es una alienación al desecho. Y entonces va a decir, esperen que busco la frase, para nosotros, analistas, nuestro punto de mira debe ser exactamente contrario al de los filósofos y los lingüistas. En tanto, allí está el pivote de nuestra praxis, en esta alienación al desecho. El sujeto no puede ser otra cosa que eso que piensa. Luego, yo soy. Lo que quiere decir que el punto de apoyo, el ombligo, como diría Freud, de este término del sujeto no es precisamente más que el momento en que él se desvanece bajo el sentido, o el sentido es lo que lo hace desaparecer como ser. Pues ese yo soy no es más que un sentido. Esa es una de las últimas clases del año 64, en diciembre del 64. Sale del seminario 11, ¿verdad? He buscado estas frases, esta cita muy particularmente, por, bueno, esta cuestión de un sujeto en donde el sentido lo hace desaparecer como ser. Hoy que vivimos infiltrados de sentidos, por eso el falso ser. Lacan señala que en la formulación pienso luego existe. Lo que hay que cuestionar es el conectivo, el luego, por la implicación que propone. Por un lado, está de acuerdo de que hay una alienación forzada o elección obligada. Creo que acá estos conceptos tienen estreno, alienación forzada o elección obligada. Ya lo metió en el 11 con la bolsa de la vida y acá lo sigue aplicando a esta cuestión de yo no pienso, yo no soy. Hay una alienación forzada o elección obligada para todo sujeto que tiene como ganancia un punto de goce que se opone a la verdad. Por otro lado, él no está de acuerdo, Lacan, con la formulación de Descartes, pues postula que hay pensar sin Y y hay ser sin Y. Eso es el psicoanálisis. Eso fue un descubrimiento freudiano. Diana Rabinovich, en un libro que es del año 89,
pero les aseguro que la presentación clínica que hay acá es una maravilla. Una clínica de la pulsión, las impulsiones. Señala que obviamente ya no se trata de la alienación como enajenación al gran otro, sino que es la creación de una nueva forma social correlativa de la ciencia, el mercado. Aclara que no se refiere al mercado persa ni al mercado de la Edad Media, sino a un mercado particular, el actual, al mercado anónimo, con leyes propias, como una especie de gran otro que regula los intercambios, que Lacan piensa que ese gran otro no está barrado, y a su vez, digamos, bueno, pues se parece regularlo todo, pero no se sabe dónde está. Más que nada aparece como cierto mercado de distribución de saberes, en donde la instalación de la ciencia deviene mercancía, tanto sea en la biología como en la tecnología, la publicidad, etcétera, etcétera. En la medida en que el sujeto forcluido retorna como desecho o como producción de los gadgets de la ciencia, eminentemente desechables, en ese punto se produce lo que Lacan llama silenciamiento del goce. Es interesante. Silenciamiento del goce. O sea, no es un goce parlanchín, no es un goce gritón, es un goce que va ahí subterráneo, bien, pero que arrasa al sujeto. También tendrá importancia tener en cuenta el ello, o eso, como dice Lacan, en tanto es el soporte de lo que está en juego en la pulsión. Y ahí Lacan enlaza. Lo que está en juego en la pulsión. Nos dijo que el objeto A es un objeto pulsional. Y ahí hace el desliz y dice lo que está en juego en la pulsión, es decir, el fantasma. Y entonces hace una relectura del fantasma. Una lectura, diría yo, muy freudiana. Anteriormente el fantasma aparecía sosteniendo el deseo, que no era exactamente a mi gusto y en mi consideración, por favor, ¿no? Una lectura freudiana. Y en este seminario 14 aparece como sostén de la pulsión, otorgándole un nuevo estatuto al fantasma, tratándose el fantasma de una nueva economía de goce. Vuelvo a decir, nueva, así la presenta Lacan en el seminario 14, para mí está retomando la economía de goce planteada por Freud en Un niño espegado. Un niño espegado es una fase que a Freud lo obligó a pasar por la gramática, pasar por los tiempos verbales, y lo importante es la opción alienante forzosa del yo no pienso. En ese punto, un niño es pegado. Allí hay una opción alienante al fantasma, ¿verdad? Forzosa.
del yo no pienso, es decir, del ello. ¿Qué es primero? Lógicamente. Y de allí siguen, bueno, todas las diferentes frases que determinan los diferentes modos en cómo un sujeto se aloja respecto del fantasma. La forma en que un sujeto se aloja en la estructura como un sujeto barrado es lo que caracteriza, por un lado, lo que Lacan va a llamar posición subjetiva. Y en este seminario, Lógica del Fantasma, aparece articulado con la pulsión. Hay, por lo tanto, una determinación pulsional de la posición subjetiva, en tanto defensa primaria frente al goce. Más freudiano es más allá del principio del placer. En el seminario 7, la ética del psicoanálisis, ya había dicho algo respecto de esta defensa primaria. ¿Se acuerdan los mecanismos de defensa? Los destinos de la pulsión son mecanismos de defensa. Y Freud ahí habla de defensas primarias. Ya en el seminario de la ética se había metido con el tema de las defensas y de que ya antes de la represión había defensas contra la pulsión. Y se pregunta en enero del año 59, pero ¿en qué se defiende el hombre de manera diferente del animal que se automutila? La distinción es introducida aquí por la estructuración significante en el inconsciente humano, dice él. Pero la defensa, la mutilación, que es la del hombre, no se hace solamente por sustitución, desplazamiento, metáfora y todo lo que estructura su gravitación en torno al objeto bueno. Se hace por algo que tiene un nombre y que es, hablando estrictamente, el mal. Más allá del principio del placer, en el horizonte dibuja Dasdin, introduciendo a nivel inconsciente lo que debería obligarnos a volver a preguntar, a plantear, digo, la pregunta kantiana por el mal radical. Dasdin se presenta a nivel de la experiencia inconsciente como lo que hace la ley. Es una ley de capricho. Escuchen, de oráculo, pero escuchen esto que es muy importante. Una ley de signos. ¿Se acuerdan el tema de no comprende pero sabe que lo atañe? Una ley de signos donde el sujeto no tiene garantía alguna. Puede gemir, estallar, maldecir. Nada se articula aquí, ni siquiera la metáfora. Hace síntomas, como se dice. Y esos síntomas están en el origen de los síntomas de las defensas. De la defensa respecto de lo pulsional. Es la clase del 23 de marzo del 59.
Van a encontrar en el escrito más frases que tienen que ver con el proceso primario, con que el proceso primario siempre se impone y que digamos que la cuestión es que en la cuestión de la percepción, el peligro es que lo percibido, digamos, no es el fenómeno externo, ¿verdad? Y que en todo caso cada uno percibe de acuerdo al proceso primario, y Lacan dice que le gana la mano. También hay otra cuestión que me interesa en el seminario 7, y es, él dice que se está caracterizando el mundo como el mundo del miedo. Y él lo que dice es, bueno, a ver, ¿miedo a qué? A lo único que podemos tener miedo es a los propios fantasmas. A lo que tenemos miedo es a aquello que tenemos más cercano de nosotros mismos y que le llamamos prójimo. Sobre todo porque respecto de ese prójimo tenemos ataduras, pero también tenemos una relación sadiana. Interesante, parece sumamente actual y es el año 60. ¿Y qué es lo que va a decir respecto del fantasma? Que tiene la función de obturar la barra del gran otro, es decir, la inconsistencia del gran otro que está dada por la barra. Bueno, que el fantasma tiene la función de estar obturando, como queriendo garantizar siempre al gran otro. Porque bueno, si el gran otro no está barrado, el sujeto tiene garantía. Como vemos, Lacan ya desde el 60 está muy interesado por la economía de la pulsión como una economía política del goce. No me acuerdo dónde. Bueno, yo por ahí tengo un trabajo que se llama, no es el ómnibus para ir a Corinto, que está interesante por esta cuestión de que en esta economía política del goce se lleva como la marca en el orillo. Y bueno, se puede pensar esta marca en el orillo como esos signos. Bien, cuando se produce el movimiento vía la operación de verdad, o operación verdad, le llama Rabinov, del yo no pienso al yo no soy del inconsciente, se esboza la posibilidad de destitución subjetiva. Y la opción del ello es afectada por la castración. Entiendo que es por ahí que el psicoanálisis puede ofrecer algo a una época signada por la violencia. Muchas presentaciones clínicas, me pregunto qué puede ofrecer un psicoanálisis en esta época asignada por... ¿Qué tal de insistir esto? No. Bien, a ver,
muchas presentaciones clínicas, no puedo decir todas, pero muchas presentaciones clínicas contemporáneas se pueden considerar patologías del acto. Quiere decir que lo simbólico ha fallado, ha caído. Entre ellas ubiqué la violencia, así como, ¿no? como la máxima expresión de las patologías del acto. Porque la violencia, a ver, no es solamente matar a otro o matarse. La violencia es la bulimia, la anorexia, etcétera, etcétera. Las adicciones, todo tipo de adicción y demás. Podemos pensar el lugar del psicoanálisis considerado como una práctica de discurso, como un modo de lazo social, en el que nuestro trabajo debe apuntar a problematizar qué sujeto se pone en juego en cada una de las situaciones de violencia en las que el sujeto se precipita. Poder pensar, por ejemplo, que ese modo de lazo social es el que lo sostiene y que le permite determinado anclaje en su vida y su posibilidad de hacer algún tipo de lazo. O sea, esto lo aclaro porque me parece que hay que ir paso a paso, que lo que tenemos que saber es que ese sujeto que se precipita en como sujeto del acto, podríamos decir, o sujeto arrasado por el acto, sujeto caído en lo real. Bueno, a ver, es lo que puede. Es el modo en que tiene de sostenerse y de hacer algún tipo de lazo social. Entiendo yo, está tragado por el discurso capitalista, que es un falso lazo social. Entonces el desafío, por supuesto, es no protocolizar, es dar la posibilidad de escucha, es digamos, trabajar en el sentido de que el sujeto vaya desplegando algo en su discurso. Vaya pudiendo encontrarse en el entramado de su discurso, digamos, cómo está implicado en la violencia, ya sea porque él practica la violencia consigo mismo o con otro, o porque él se deja violentar, porque al sujeto le pasan las dos cosas. El fantasma, un niño es pegado, los 3 tiempos del fantasma, recuerda. Permitir que despliegue palabras sobre qué es lo que lo lleva a eso que le sucede, historizar respecto de su vida, de sus vínculos, de sus procesos identificatorios. Permite luego leer en qué entramado subjetivo se sostiene. No podemos suponer nada de entrada. Hay que escucharlo, hay que hacer desplegar algo de esa historia para conocer algo de los procesos identificatorios, porque tenemos que saber si queremos acompañarlo en una operación verdad, como dice Rabinovich, bien, pues hay que saber en qué entramado subjetivo está sostenido. Darnos un tiempo para situar cómo se puede implicar en lo que le pasa
y a partir de allí pensar una estrategia para ofrecerle un análisis. Desde la clínica debemos intentar que el sujeto pueda revisar y trabajar la manera en que se encontró con lo real. Trabajar aquello que queda por fuera de la representación. Eso que podríamos llamarlo imposible de ser dicho y su efecto traumático. Allí tenemos que meternos con mucha paciencia, con mucho cuidado para no fijar el trauma. Es decir, se trata de que el sujeto se reconstruya en su propio relato. Intentando anudarlo a una invención de historia. Al final, la historia, la de cada uno, es una invención. Este trabajo supone el modo siempre singular en que un sujeto organiza su relación respecto al sufrimiento e inscribe los padecimientos sufridos. Creo que hay que tener en cuenta que resignificar le puede posibilitar al sujeto desprenderse del recuerdo intolerable para transformarlo en un recuerdo puesto en palabras. En este sentido, alguien que fue golpeado podrá quedar fijado al lugar de víctima, o bien activará recursos psíquicos que habiliten otras opciones más satisfactorias para su vida. Se me ocurrió ver a alguien, digamos, golpeado, también un golpeador. De algún modo podríamos decir que es como el trabajo de elaboración de un duelo, en tanto consiste en la labor subjetiva a través de la cual se transforman y reducen la tensión, el malestar, la angustia y los síntomas concomitantes, cambiando de posición respecto del objeto A en tanto perdido, ubicándose en relación a la castración. Esa elaboración remite a nuevas ligaciones, propio de la pulsión de vida. Si bien mencioné esto que dice Lacan del silenciamiento del goce, ese goce que va calladito pero efectivo, lo que tenemos que poder pensar es que el pedido de ayuda supone atravesar esa barrera de silencio. Y que implica un camino de desprendimiento que le permita salir al sujeto, ¿no?, del campo del cuerpo sufriente. Creo que esto es muy importante. Es así que la consulta con un analista puede constituir un primer acto que funcione como un punto de quiebre de un pacto de silencio que se fue estableciendo con el tiempo. El pacto de silencio respecto de la violencia, sufrida pasivamente o
emitida activamente. Ese pacto de silencio que hay respecto del goce de la violencia, cuando hay un pedido de ayuda, cuando es quebrado, implica un pasaje de lo privado a lo público. Por eso, en un primer momento, podemos pensar la consulta como un pedido de una ley, de una terceridad simbólica. O sea, se salió de la dupla fantasmática, la dupla armada, en lo fantasmático, y de alguna medida, no, de alguna manera, el pedido de ayuda, un servicio de salud mental, a un psicólogo en su consultorio, a un psiquiatra, a un psicoanalista, en fin, es buscar a un tercero. Es importante sostener este primer acto. Avanzar en este proceso va a depender, obviamente, de los recursos simbólicos con los que cuente el sujeto. Eso no podemos olvidarnos. No estoy diciendo que el que tenga menos recursos simbólicos no va a avanzar, sino que el avance depende, ¿no?, de los recursos simbólicos con los que un sujeto cuenta. Como toda elaboración de lo traumático, debe intentar desnaturalizar las situaciones de violencia y poder ubicar el sufrimiento como algo que molesta, produciendo así un corte en el circuito de la violencia. De esta manera, se intentará la entrada de una ley que pueda establecer un corte, a la manera de una instancia que ponga freno al goce implicado. La violencia es entendida en nuestra época como un síntoma social. Vivimos en una época en donde predomina el acto sobre la palabra. Una lógica social del consumo y del lazo actual que desborda el saber. Y en algún momento ese sujeto patentizado en lo real necesita poder dar cuenta de la razón compleja en la que se sostiene sin saberlo. Lo que caracteriza a la operación analítica es inclinar al sujeto hacia la otra opción, digamos, no la opción alienante, sino la opción del yo no soy, es decir, la elección por el inconsciente, del inconsciente. Es la operación verdad que se lleva desde la alienación hacia el inconsciente. O sea, desde el ello hacia el inconsciente, desde la alienación forzosa, obligada, hacia el inconsciente. Del lado inconsciente existe un pensar sin sujeto. Y es hacia allí donde se orienta la asociación libre. Miren qué freudiano es esto. La asociación libre, lo que implica el pedido de la asociación libre es que haya eso, un pensar, un hablar, bla, 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 sin sujeto. Esa asociación libre permite la emergencia de algo que es propio del inconsciente, el efecto de verdad.
En cada intervención hay una orientación, un direccionamiento sobre el destino de los sujetos con los cuales trabajamos. Voy a dejar acá. Muchas gracias, pero 9:15 vamos a abrir debate, comentarios, preguntas. Sé que es una dada vuelta de tortilla esto, ¿eh? Del 7 al 14, pero son 7 años que hay algún giro lacaniano muy fuerte, que después le va a seguir sacando provecho en la tercera década, pero ahí está el corazón del giro lacaniano. Marcelo. Sí, estaba pensando esto del, del yo no pienso, del ello pulsión al yo no soy, inconsciente, deseo. Después hay un pasaje por esto que vos decís de la asociación libre, de el hablar, y pensé en el seminario 11 cuando él dice en el trabajo terapéutico hasta llegar a ese punto del tú eres eso. Sí, también está en el estadio del espejo el tú eres eso, ¿eh? Sí. La cifra de tu destino mortal. Tremendo, qué frase, Dios mío. Me hizo miedo. Bueno, pero alude al trabajo terapéutico, ¿no? Toda esa frase final, ¿no? Tú eres eso. Y sí, a ver, tú eres eso, castrado, un mortal sin garantía. Lean la versión bíblica de Job y van a ver que Job explica, y Sócrates también, no Job, también está en Job, pero después está en Sócrates, esta cuestión de, bueno, a mí me queda la muerte, yo ya estoy aliviado, señores, lo difícil es seguir vivo como ustedes. Ser jóvenes y estar vivo, eso es difícil, es muy complicado. La muerte viene sencilla. Ahora, tú eres eso, destino, un destino mortal, un destino, digamos, como sujeto castrado, sin garantía. A ver, es una opción. ¿Cuál? Si se llega ahí, es porque se elabora el objeto que es el partener del gran A, ¿verdad? El petit A es el partener del gran A. Lo que hace es ponerse arriba de la barra, como quien diría. Entonces, en la medida en que se elabora la castración, hay posibilidad de deseo. Pero ahí está el dispositivo analítico a pleno ya. Ahí está el dispositivo analítico a pleno ya. A pleno, sí señora. Ya hay intervención y ya hay ese resto, ¿no? Está ahí. Mi pregunta, mi preocupación es cuando no llegamos ahí. O sea, esos pacientes que uno los ve hecho pipa, ¿no? No está ni cómo llegar a esa pregunta, a ese tocar timbre y decir no puedo más. Ahí es. Que digo, todas las clínicas, ¿no? Sí. Las Mira, terapéuticas
No, por ejemplo, en las adicciones. Tienen los que, a ver, llegan, lo ponen con un psicólogo, ¿no? Tuc, al psicólogo, el pibe, nada, lo único que quiere es irse, y le pone el acompañante terapéutico cuando está por salir. Me parece que tendría que hacer al revés. Primero poner acompañante terapéutico antes, como para algún mínimo sostén, para que se anime a tocar el timbre a un analista. ¿No? Sí. Porque si no, el punto es ese para mí. ¿Cómo se llega ahí al dispositivo? A ver, yo diría cómo empezar, ¿no? Y pondría de ejemplo el trabajo de El Hormiguero, que es un grupo de investigación, pero también un grupo asistencial que tiene la Universidad del Comahue en Viedma. Ahí hay un grupo muy interesante, muy interesante. Salen a las calles, salen a patear la calle, a recorrer con los pibes del barrio, a enterarse qué les pasa a los pibes del barrio, a hablar con ellos, y a partir de, comillas, armar como una suerte de amistad, a partir de ganarse la amabilidad de los pibes del barrio, de las pandillas, etc. Y ellos ser amables. O sea, a partir del amor de transferencia. Claro, que haya un pequeñito otro, un otro semejante antes, para que después se pueda trabajar con un otro analista que represente sus otros, su otro. Pero tiene que haber un semejante primero, ¿no? A ver, tienen que haber un semejante primero. Yo lo que te diría es cuántas veces te tocaron el timbre del consultorio. Y al principio, bueno, tienes que ser el semejante. Semblantear de... En las patologías muy graves, en las patologías muy graves. No tocan el timbre. No tocan el timbre. No, tocan el timbre cuando quiebran. La macana es que hay un mal, a mi gusto y en mi consideración, y quizás lo que voy a decir es incorrecto. Hay el trabajo institucional que se puede, y el que puede cada país, y el que, bueno, la formación de cada lugar, etc. La decisión de pasearse alrededor de, para que en un momento de quiebre cuente. Exacto. Sí. Sí. En un momento de quiebre tenga con quién sostenerse. Marcelo va a decir, no, Edmundo. Tocan el timbre todo el tiempo estos pacientes. No vienen a tocar el timbre a nuestros consultorios, pero tocan el timbre de todos los hospitales, en los centros de salud, en los planes médicos. Los traen las madres del PACO, las madres del dolor, las madres, las organizaciones, los traen las curas, los sacerdotes que están trabajando en los barrios, los traen en la orden judicial, aparecen en las internaciones. Lo importante es que ahí haya un analista dispuesto a ofrecerle el dispositivo y a inclinarlo, como bien dijiste vos, para el lado del trabajo psicoanalítico. Pero los pacientes llaman todo el tiempo. No es la demanda tradicionalmente entendida como demanda de análisis. No vienen a buscar eso, pero que tocan el timbre.
Ujú. Y me parece que, bueno, eso es lo importante de poder estar ahí y de poder ofrecerle un analista. Están llenos de psicólogos las instituciones también, ¿no? Y las instituciones públicas, privadas, atendiendo diversos esquemas referenciales. Ujú. Em, Y sí me em, parece muy importante esto que decías vos, Amelia, que lo que permite avanzar en estos pacientes y construir los recursos simbólicos de los pacientes y de los analistas. Y la convicción que tengamos los analistas, que es nuestro principal recurso simbólico en relación a esto, me parece que es la convicción que tengamos los analistas de que tenemos que trabajar con esto y desarrollar este trabajo. sí, sí. Y Porque, a ver, tiempo atrás, mira, vos estabas, Edmundo, me parece, en el Club de las Naciones, por ahí, esa época, que yo presenté un trabajo sobre el acting como virtud, porque fue a partir de un acting out, que una repetición de acting, que, bueno, una paciente puede entrar en análisis. Y se armó un escándalo, era, pero, digamos, una detractora del psicoanálisis, que era lo que estaba diciendo. Se me vinieron todos los capitostes encima. Éramos jovencitos en esa época. Y yo lo que creo es que, digamos, nosotros tenemos que tener la convicción, sí, de que podemos ofrecerle algo, de que podemos estar a su lado, que podemos acompañarlo a significantizar qué les sucede. Y, digamos, creo que para eso, bueno, para eso está el final de análisis, la destitución subjetiva. Para algo uno tiene su análisis y se sostiene desde ahí. Te iba a preguntar, Edmundo, vos que dirigís una institución, ¿tenés alguna idea de qué porcentaje tenés de patologías del acto? De bulimias, anorexias, golpeadas, en fin, etcétera, etcétera. No solamente los violentos clásicos, sino sí, hoy en día es el 80% de los motivos de tratamiento. Y en pandemia, bueno, creo que lo comenté ya acá, nosotros tenemos un centro de día de desórdenes de alimentación, que tenían al comienzo de la pandemia 25 participantes, 25 pacientes, y hoy son 108. Más que se cuatriplicaron en un año. Y después hay un centro de día de trastornos psicóticos, semipsicóticos ahí, que también pasaron de 15, 16 pacientes a 70 y pico. Y esto, la mayor parte de estos pacientes están en tratamiento, digamos, el 80% de los tratamientos, del 80% de los pacientes se hacen en forma virtual. Bien. Gran parte, incluso las actividades grupales, pero gran parte de las actividades terapéuticas individuales se hacen en forma virtual. Con lo cual, bueno, sí, es así, hay un aluvión de patologías de este tipo. Sí. Y, Sí, ha aumentado mucho con la pandemia.
Por eso digo que tocan el timbre todo el tiempo, de alguna manera, ¿no? Están ahí. Bien. Lo importante es, bueno, estar ahí. Digo, Es meterles, recibirlo, sostenerlo, es estar ahí, claro. sí, para poderlo sostener. Y obviamente hay muchos pacientes que van bien bastante tiempo y que entran, se humanizan, y hay otros que no, ¿no? Esto es claro, no es que... Pero bueno, los mismos años atrás, ¿te acordás, Amelia? Conversábamos mucho en relación a los pacientes psicóticos, ¿no? Porque en la década del 70, por ejemplo, no era también como muy discutido, resistido, y no era tan fácil aceptar que un paciente psicótico entrara en un dispositivo terapéutico psicoanalítico. Y sin embargo uno afrontaba eso y bueno. Con Edmundo Tarsitano y un grupo de psicoanalistas, no sé si llegábamos a 15. Sí. Armamos un grupo GAPIP, grupo, Sí. no me puedo acordar la sigla que era, pero algo así de articulación, psiquiatría y psicoanálisis. Me parece que era esa la sigla, en donde pasaban cosas interesantes. Primero, bueno, éramos así como los detractores del psicoanálisis, y éramos grupo de articulación, psiquiatría y psicoanálisis, pero creo que ni nos querían los psiquiatras ni nos querían los psicoanalistas. Y pasaban cosas interesantes. Uno, bueno, obviamente estudiábamos, leíamos todo lo que podíamos, debatíamos, etc. Dos, hacíamos pequeños relatos clínicos. Hice esto y me fue bien, hice esto y me fue pésimo. Salió pésimo. Y aprendimos mucho de eso, ¿no? De ver el pésimo. El pésimo era un efecto de pasaje al acto del paciente, una cuestión disruptiva, ¿no? Pero bueno, sí. Con Olga Mater los otros días debatíamos la cuestión de si acaso este tipo de paciente actual no tiene un estilo de tratamiento, digamos, con una dirección de la cura que va dirigida, ¿no?, a acotar el goce, como si se trataran de pacientes psicóticos. No, yo había pensado en la última parte de la exposición de su clase y me preguntaba si tal vez hoy en día no se habla menos, no se hace menos lazo social a través de la conversación, a través de lo que se observa en los bares, lo que se observa cuando se va a un restaurante, que cada persona está con su celular mirando el celular, esto de ver todo el tiempo, ver algo, y no pensar y no conversar, como si esta falta de diálogo cotidiano a través de los años en los distintos grupos sociales, es una pregunta que yo me hago, si no va formando algún tipo de lazo diferente, como esa falta de significante, esa falta de
también de lo que uno siente cuando conversa con alguien, el cafecito, todo eso que se va, lo que acompaña al significante también, ¿no? O sea, yo creo que uno de los objetivos del discurso capitalista es convertirnos en percipients. O sea, vemos el signo y actuamos. Y cada vez se va perdiendo algo que podríamos decir era propiamente humano, la cuestión dialogal tan trabajada por los filósofos. Heidegger da el diálogo como uno de los constituyentes, ¿no? Los constituyentes del ser. Y yo creo que se ha perdido algo, no sé si llamarle la cortesía, se ha perdido el saludo, por empezar. ¿No? Ya no hablo de, ni siquiera en los barrios, la gente tiene un Porsche o un jardín que dé hacia afuera para mirarse con los vecinos, saludarse. Y en los edificios, yo hace 16 años que vivo acá, pocas veces me encuentro con alguien en el ascensor y en 16 años creo que logro que me respondan el saludo 3 o 4 de 13 pisos. Pues yo siempre digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, que yo no responden. Ese Entonces, es el eso va individualismo. generando una soledad. Eso genera mucha soledad y falta de pertenencia a los vecinos, al vecindario. Esa necesidad, por eso se me ocurre pensar esto, ¿no? Si esto que se va dando a través de los años, cada vez ha dejado más solo al sujeto, y después cuando llega la consulta desesperada, porque ya o lo pide un familiar o no puede más, o la pide a la consulta, a veces están desbordados por hablar, pero en general están desbordados de llanto, desbordados de no saber qué decir, por dónde empezar, como esa falta de significante, ese vacío que se ve en el acto de comer desesperadamente, mirar 80 Netflix series sin parar en soledad. Cada uno mira la suya en su dispositivo. Ahora, Amelia, ¿y eso no podría llamarse como una promoción del discurso capitalista a fomentar un goce autista? Sí, totalmente. ¿No? Porque de alguna manera, ¿no? Es lo que... Es decir, cuando yo digo percipiencia, es el goce autista. Berenice. Sí, Amelia, buenas noches a todos. Cuando comenzaste tu exposición al hablar del mal radical, ¿no? Bueno, pues desde la Biblia, esto lo podemos ubicar allí en esta especie de monstruo, y Freud, Hannah Arendt, Lacan han podido darle conceptualización, darle un cuerpo teórico allí que nos permita entender que esto seguirá siendo así a lo largo de la historia. Pero no por ello nuestro dispositivo nos impediría aprovechar oportunidades para estar allí, ¿no? Como Edmundo lo decía, sí, estar allí cuando la llamada se haga, cuando el grito se escuche,
o el llanto, ¿no? Como el que plantea Elizabeth. Me parece que los sistemas de salud, en general en los países, en México la cosa está muy terrible, porque no hay el discurso del psicoanálisis o incluso de un bienestar subjetivo más filtrado allí en todos los canales, sino que se trata de apuntar a lo epidemiológico y a los casos tratados y a los casos dados de alta, aunque sean los mismos que regresarán la semana que entra o el año que entra o lo que sea. Porque no se ofrece precisamente una escucha, un ser testigo para que algo se produzca distinto con relación a este mal que nos habita, ¿no? Y sin embargo, me parece que si la gente que está formada con estos elementos que permiten escuchar el Das Ding, ¿no? Y hacer algo con eso, bueno, entonces no creo que haya ni caso de hablar del mal en el humano a lo largo de la historia, sino es para ver qué se puede ir produciendo. Porque es cierto, por ejemplo, en los espacios carcelarios se trata de apaciguar al loco, al psicópata, al asesino, al que roba, pero cuando vaya a salir, después de 30 años de condena, va a seguir haciendo lo mismo porque no pudo haber una interrogación sobre su deseo y sobre sus actos, ¿no? Sus actos delictivos. Por lo tanto, tampoco sobre su acto, que lo convierta en un ser que está colocado de manera distinta, aunque lo que lo habite sea lo mismo desde que fue niño. Entonces, si bien no creo que los sistemas de salud estén con esta consigna de entrada, a menos que haya dentro de los funcionarios alguien que le apueste a otra cosa y no solamente a cubrir presupuestos, ¿no? Para decir que se atiende a tal número de personas. Sí, la estadística. Estadística, sí. Entonces creo que nos toca a cada uno, ¿no? Estando a nivel institucional o estando en los consultorios o estando en las calles, estando en las comunidades, hacer como circular, tal vez una pregunta por el deseo, por el ser, por lo que cada uno quiera hacer dentro de esto que nos aplasta, ¿no? Justamente un silenciamiento del deseo. Entonces me parece que la apuesta a lo mejor desde todos los tiempos ha sido esa, a una invención de otra cosa, para que ese sentido sea producido cada vez, que al mismo tiempo es lo que nos conduce al de ser, ¿no? Porque no hay un sentido predeterminado de la existencia, ¿no? Un poco será comentario desde la realidad de las instituciones de salud acá en este país. Sí. Muchas gracias, Berenice. Sí, sé que la situación en México en salud mental es difícil. Es difícil, sí. Y México, capital, México DC, es una maravilla, no sé, al lado de Ciudad Juárez, me imagino. Sí, la ciudad de las muertas, ¿no? De las muertas, y por eso la mencioné, porque es realmente un horror, ¿no? La ciudad que más feminicidios se cometen en el mundo. Es fuerte. Ni les cuento a Brasil también, ¿no? Brasil está muy, muy jodido. Encontrar un analista en Brasil es una lupa.
Es Sí. encontrar con la lupa y en las grandes ciudades. En las grandes ciudades, sí. San Pablo, Porto Pablo, Alegre. y debe haber 4, no es que... Sí, sí, no, un grupito, sí, sí, sí. Porque hay el recurso, mucho, el recurso a la religión, a las distintas religiones, a ver, religiones, sectas, macumba, a lo mágico. Sí, sí, pero de una manera absolutamente alienante mal. Porque en Argentina tenemos gente religiosa, pero no con ese grado de alienación que hay en Brasil, sobre todo en los últimos tiempos, con Bolsonaro a la cabeza. Es terrible la alienación que hay en ese sentido. Terrible. Ahí está Marina Sales, que dice así, consciente con la Marina de Brasil. Yo soy de No, bueno, Brasilia. Es no, mi terrible. hermano vive en Paraty. Por eso Comenta un poco, Marina. ¿Pronto? Sí, Es terrible. Bolsonaro es terrible. terrible. Qué pena. Sí. Es un estilo de dictador. Y eso oprime mucho. Y entonces aumenta más la salida por lo mágico. No, bueno. Un cruzamiento, una cuestión mágica de cruzamiento imaginario real, por lo menos hace mucho tiempo, hace mucho que no voy a Brasil, pero hace muchos años atrás fui a ver unas cuestiones de macumba y demás, y lo que me pareció era eso, como que bueno, hay un poco de imaginario y mucho de real, y uso de estupefacientes, etcétera. Bueno, ahora, todo eso con un dictador que oprime aumenta lamentablemente. ¿Sí? Marcelo, que volvemos a dar el bochín, mira. Gracias, Marina. Bueno, qué suerte. Yo me quedo pensando en unas ideas que se me presentan como obstáculo en la clínica cotidiana. Una es esta que dijiste, Amelia, antes, que me parece que está muy buena, esto de la elección forzada. Está muy bueno el ser consciente de esto, pero lo que yo veo es que a veces a los pacientes se les dificulta el darse cuenta que están haciendo una elección forzada. Y paradójicamente a veces se afianzan en un yo que cree que elige, digamos, y es como que, bueno, puntos suspensivos, es lo único que puedo hacer, o es lo único que tengo. Entonces se amparan en esa elección forzada, cual, y ahora entre paréntesis digo frase que me vino, que no me acuerdo de dónde, pero es como una servidumbre
aceptada, no se cuestionan tanto esta elección forzada. Ujú. Y lo otro que me olvidé es que lo otro, bueno, esto retomo, lo de la elección forzada, ¿no? Esto asociado al falso ser, ¿no? Es como que de repente hay un dolor, un sufrimiento en la posición en que están, pero después como que hay resistencias a reconocer ese falso ser y cómo se vieron obligadas a estar en esa situación. Esto por un lado. Y por otra parte, lo otro que me hace pensar ahora, y especialmente en esta coyuntura política actual, eleccionaria que tenemos acá en la Argentina, esto de el mercado, ¿no? Que te imprime formas de goce y que pensaba que actualmente hasta el concepto de libertad también está asociado al mercado. Entonces es como que, bueno, vamos a ser libres porque el mercado nos posibilita ser libres, digamos. Y bueno, esos dos Me puntos. río, me Sí, río porque ahí en los antecedentes que les mandé hoy sí, yo por leí hoy, chat, exacto. justamente Está, Lacan dice, ¿no? Que la idea de, que cuestiona la idea de libertad, dice, trae demasiados claro, problemas, tiene demasiadas consecuencias, no es peor que el hombre que se cree libre. Ahora, bien, el mercado es un mercado de goces, ¿sí? Lo que se distribuyen son distintas formas de goce, bueno, X. Pero yo lo que te diría respecto de la elección forzada, a ver, solamente se puede cuestionar algo de eso al que está en análisis, ¿no? Porque la elección forzada es la alienación a los signos, o sea, es la alienación al alango. Wow, ¿no? Ahora, Lacan fue ahí, pero a profundo, al máximo, en el sentido que te dice, bueno, miren que ahí hay ganancia y goce. Que por algo alguien no quiere renunciar a esas marcas, marcas que son eminentemente propias, pero no se quiere renunciar porque hay ganancia de goce. Entonces, bueno, cuando hay ganancia de goce, hay resistencia, cada uno la historiza como mejor pueda para sostenerlas, como aquel que se victimiza siempre, en fin. Que sin ninguno queremos ver el lugar de goce que ocupamos en el fantasma. Y eso que, digamos, el psicoanálisis desde Freud lo mostró. Pero bueno, hay que estar muy metido en un análisis.
hay que estar muy decidido a un análisis, con una dirección, ¿no? Con un analista. Porque en cambio de decir un niño es pegado, poner la cosa afuera, es, bueno, ¿por qué me mutilo? ¿Por qué mutilo al otro? ¿Por qué me mutilo? Pienso ahora, es un obstáculo que se pone el propio analista en creer que existen estos, estos tipos o ciertos casos en donde son más, es más es posible, digamos, el elaborar mejor esto, y existen otros casos donde hay ciertos temas que son prácticamente inabordables. Pero no sé si pensarlo como un obstáculo del analista. Yo no lo pensaría como obstáculo del analista. ¿O es un obstáculo que se pone él mismo, digo? El analista mismo, como A diciendo... ver, el analista, yo te respondería de la siguiente manera. Un análisis se conduce, un análisis de un otro, se conduce desde el lugar de tu final de análisis. Desde ahí habrá los obstáculos, los diferentes obstáculos y demás. Más allá de que, bueno, existen las identificaciones, etcétera, por algo se supervisa, ¿no? Práctica que está un tanto olvidada, pero por algo un analista supervisa, porque también puede haber puntos de identificación y que lo corran de ese lugar de ser. Sí, Sandra. Me parece que se trata en parte de la atención flotante, ¿no? Esta de las que nos hablaba Freud. Y ahí cuando el paciente viene con ese goce tan abroquelado que nos parece tan difícil de quebrar y meter alguna cuña para que se relance a otra cosa, tendrá que ver con a dónde hemos llegado con nuestro análisis para poder hacer algo, para escuchar algo ahí, e incluso, si bien puede haber una identificación y puede haber cuestiones que uno no tenga resueltas todavía, el punto está poder correrse ahí, saber que eso es un punto nuestro y poder correrse para que esa cuña entra. Porque si no, tendríamos que estar todos habiendo terminado final de análisis, haber hecho final de análisis. Y no, bueno, el punto es que va a haber algo. Sabes por dónde te ajusta el zapato, como quien Claro, diría. pero eso que va a haber es también lo que hace que se produzca el encuentro, porque hay algo de ese paciente que produce un encuentro en nosotros, con él, pero el punto está donde uno se corre y puede saber que es de uno y no intervenir desde uno. Pero estar, no, esto que parece tan fácil de decir no es fácil, pero No, esto de lo que vos querés decir es que hay que estar advertido. está advertido, tal cual. Y poder y ejercer la abstinencia y poder correrse ahí de no intervenir desde uno. Exacto. Siendo Como freudiana. decía Lacan en Dirección de la Cura, ¿no? Sí, Se ahí paga, sí, ¿no? se paga con su persona, paga con su Paga persona. con su persona, con lo que hay en el corazón del ser. Ahí donde uno, ¿no?
Y, a ver, les voy a contar algo. Cuando fallece mi padre, un colega mío llamó a mis pacientes, era el 1 de marzo, después de vacaciones, para avisar que yo no iba a atender por unos días, ¿no? Prácticamente nadie me preguntó nada, salvo uno que me dijo, ¿está mejor? Sí, estoy mejor, ¿no? Bueno, meses después, murió la mamá de él. Y él me contó, me relató todo. Fue tan difícil escuchar todo su relato pormenorizado de cómo murió su madre, que yo, sabiendo que eso me iba a afectar, traté de decir lo menos posible. Por la duda. A ver si no la pifiaba, ¿no? A ver si le metías la pata. A ver si todavía le metí algo, ¿no? Pero bueno, de eso no estamos exentos, de que la vida cotidiana nos atraviese y con esa vida cotidiana de cada quien poder hacer algo en su análisis, en la supervisión y poder correrse ahí en el momento, ¿no? Pero me acuerdo que fue muy difícil. Sí, no es para menos. Bien, señores, los invito a cenar, cada uno en su casa. Virtualmente cenamos juntos. Nos vemos el lunes que viene. Abrazo a todos. Chao, Chao, chao. chao. Saludos, buenas noches. Chao, chao. Buenas noches a todos. Buenas noches.